En este video conocerás dos de las teorías más importantes para comprender cómo aprendemos conductas, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. A través de sus fundamentos y ejemplos prácticos, analizaremos cómo se forman las respuestas automáticas y cómo las consecuencias influyen en el comportamiento. Bienvenido a tu ayuda pedagógica. En este video analizaremos dos teorías fundamentales del aprendizaje, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Ambas explican cómo adquirimos y modificamos conductas, pero lo hacen desde perspectivas diferentes. Comprender estas teorías es esencial en el ámbito educativo, ya que nos permite entender por qué los estudiantes reaccionan ante ciertos estímulos y por qué repiten determinados comportamientos. El aprendizaje puede explicarse, en términos generales, desde dos grandes procesos, la asociación y la consecuencia. Algunas conductas surgen porque el cerebro asocia estímulos que ocurren juntos. Otras se mantienen o desaparecen dependiendo de las consecuencias que las siguen. Estas dos formas de aprendizaje corresponden al condicionamiento clásico y al condicionamiento operante. El condicionamiento clásico fue propuesto por Ivan Pavlov, fisiólogo ruso que vivió entre 1849 y 1936. Mientras investigaba los procesos digestivos en perros, observó que estos comenzaban a salivar antes de recibir alimento. Esta reacción anticipada lo llevó a estudiar cómo ciertos estímulos podían asociarse y provocar respuestas automáticas. El condicionamiento clásico ocurre cuando un estímulo inicialmente neutro se asocia repetidamente con un estímulo que provoca una respuesta natural. Con el tiempo, el estímulo neutro adquiere la capacidad de generar esa misma respuesta por sí solo. En este proceso, el aprendizaje se produce por asociación entre estímulos. En el experimento de Pavlov, la comida generaba salivación de manera natural. Luego, el investigador hizo sonar una campana antes de presentar el alimento. Después de varias repeticiones, el perro comenzó a salivar únicamente al escuchar la campana. La campana se convirtió en un estímulo condicionado y la salivación en una respuesta condicionada. El condicionamiento operante es una forma de aprendizaje basada en las consecuencias de la conducta. A diferencia del condicionamiento clásico, aquí no se trata de asociar estímulos, sino de cómo las acciones que realizamos producen resultados. Cuando una conducta genera una consecuencia favorable, tiende a repetirse. Cuando produce una consecuencia desfavorable, es menos probable que vuelva a ocurrir. Este bloque funciona perfecto como transición, porque marca la diferencia con el clásico. Introduce la idea de consecuencia. Te prepara para hablar de Skinner después. El condicionamiento operante fue desarrollado por B. F. Skinner, psicólogo estadounidense que vivió entre 1904 y 1990. A diferencia de Pavlov, Skinner se centró en cómo las consecuencias influyen en la conducta. Su teoría sostiene que las acciones se fortalecen o debilitan dependiendo de los resultados que producen. ¿Cómo funciona? El condicionamiento operante se basa en una secuencia clara, conducta seguida de consecuencia. Si la consecuencia es favorable, la conducta aumenta. Si la consecuencia es desfavorable, la conducta disminuye. Aquí el aprendizaje no ocurre por asociación de estímulos, sino por los efectos que siguen a una acción. El refuerzo tiene como objetivo aumentar la probabilidad de que una conducta se repita. El refuerzo positivo consiste en agregar un estímulo agradable, como un reconocimiento. El refuerzo negativo implica retirar un estímulo desagradable. En ambos casos, la conducta se fortalece debido a la consecuencia que la sigue. El castigo busca disminuir una conducta. El castigo positivo agrega un estímulo desagradable, como una llamada de atención. El castigo negativo retira un estímulo agradable, como la pérdida de un privilegio. Es importante aclarar que positivo y negativo indican agregar o quitar, no bueno o malo. En síntesis, el condicionamiento clásico explica el aprendizaje mediante la asociación entre estímulos, mientras que el condicionamiento operante lo explica a través de las consecuencias de la conducta. Ambos enfoques permiten comprender cómo se forman y modifican comportamientos. En educación, conocer estas teorías facilita la aplicación de estrategias más conscientes y efectivas. En conclusión, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante nos permiten comprender cómo se adquieren y modifican las conductas. Mientras uno se basa en la asociación de estímulos, el otro depende de las consecuencias que siguen a una acción. Conocer estas diferencias nos ayuda a aplicar estrategias más conscientes y efectivas en el ámbito educativo. Si esta información fue de tu ayuda, suscríbete y dale like a la campanita para recibir una notificación cuando subimos un nuevo video. Tu ayuda pedagógica.